Antes de comenzar, nosotros queremos compartir con ustedes inicialmente porque sabemos que el trabajo que vamos a estar haciendo durante esta jornada va a llevar a unas preguntas en cuanto a unos aspectos, entonces pues queremos como también antes de eso comentarles cómo fue el proceso de la construcción de este protocolo. Entonces, inicialmente a un grupo de formadores nos convocan para hacer una mirada y comentarnos que efectivamente es el material de PREST que va a llegar a los establecimientos educativos y que la idea es hacer una presentación o un taller con los profesores, una sesión de trabajo situado en donde podamos reconocer todos los aspectos que contienen el material. Y bueno, entonces nosotros hacemos una propuesta frente a una revisión que hacemos del material. Y entonces viene un elemento que es separar un poco el contenido del material desde lo curricular, desde las temáticas que trabaja, de si es pertinente, si no es pertinente, pero luego vamos reconociendo que pues, es un material que va a llegar al establecimiento educativo. Entonces, frente a eso, de pronto ya no podemos hacer como tanta discusión, sino que más bien el taller se va a centrar es en el reconocimiento y todas las posibilidades que puede tener el material, independientemente de cuáles sean esas actividades o esa propuesta que tenga. Entonces, hacemos los ajustes, luego presentamos ante un grupo de formadores la propuesta y ante el equipo asesor también presentamos el producto inicial y a partir de los ajustes, las sugerencias que nos hacen, entonces procedemos a terminar el protocolo. ¿Listo? Entonces, esa fue, digamos, pues ha sido como el proceso que hemos llevado en la construcción del protocolo. Como lo hemos mencionado, entonces el objetivo fundamental de este protocolo es conocer la estructura del material educativo de matemáticas, que en este caso es la guía de enseñanza para docentes y el cuadernillo del estudiante. Entonces ya ahorita vamos a hablar un poco de qué es el material en sí. De primero a quinto. Esto pues porque son los que se van a implementar en los establecimientos en el 2016. En ese sentido, entonces, esperamos identificar los elementos que componen la estructura del material educativo de matemáticas, porque todos ellos manejan como la misma estructura, entonces la idea es que la identifiquemos para tener como el conocimiento frente a la generalidad. Reflexionar acerca de las actividades matemáticas que se presentan en el material educativo, porque es importante que si bien es una herramienta y es un material que le entregamos a los docentes, pues es importante que también los docentes cuando hagan el análisis de las guías, pues reconozcan cuáles son esas que les pueden ser pertinentes y pues que traten de darle el mejor uso y pues la mayor cantidad de actividades en esas guías. Realizar un acercamiento a los centros de aprendizaje que se proponen en el material educativo de matemáticas y que serán trabajados durante esta sesión. Y aquí entonces viene un aspecto fundamental y es que todos sabemos que el material de PREST trabaja con los centros de aprendizaje. Entonces es supremamente importante que hagamos un reconocimiento de esos centros de aprendizaje en las guías y bueno, pues ya ustedes se van a dar cuenta que en el trabajo que haremos con los docentes vamos a centrar la atención específicamente en un centro de aprendizaje, pero que es una invitación también para que se haga un reconocimiento posterior a todos esos centros de aprendizaje y todas las ventajas que tiene para el proceso de resolución de la situación problema. Bienvenida a presentación de los objetivos, 5 minutos. Aspectos generales del material educativo, 10 minutos. Y ahí termina la etapa 1, el momento 1. El momento 2, que son las fichas de trabajo por grados, está pues la indicación de cómo nos vamos a organizar, que son 5 minutos. El desarrollo de las fichas de trabajo, que es el reconocimiento del material educativo por grado, 150 minutos. Entonces, fíjense que aquí la importancia es que cada docente trabaje con el material que va a implementar, ¿de acuerdo? Las conclusiones, 5 minutos y algunos acuerdos y compromisos, 5 minutos, ¿listo?
Aquí es importante aclarar que después de este protocolo va a venir mucho trabajo. ¿A qué me refiero? O sea, el tutor debe acompañar al docente a la implementación del material para que esa implementación sea exitosa y sobre todo garantice que las actividades allí propuestas estén bien orientadas tanto desde los lineamientos como los estándares curriculares de matemáticas. Este es el material. Aquí hay una primera apreciación, es que ya algunas de esas son familiares, ¿cierto? ¿Cuáles? Exactamente. Sí, entonces, esto lo tenemos que ver como una ganancia porque ellos ya la trabajaron, pero debemos garantizar como todo ese proceso que viene con la situación problema, porque las guías traen algo muy importante que son los centros de aprendizaje y demás actividades que complementan ese proceso de resolución. ¿Listo? A cada estudiante le va a llegar su guía, su cuadernillo del estudiante y a cada docente le va a llegar la guía de enseñanza. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita que si uno no tiene en cuenta esa guía de enseñanza, la guía del estudiante va a quedar vacía. Entonces, muchas veces con los materiales anteriores, ¿se acuerda la guía del docente de nuestros materiales anteriores? Que uno como que poquito la utilizaba, aquí es requerimiento utilizarla, o si no se va a perder el material. Entonces, de primero a quinto, ¿y quiénes participaron en esta construcción? Pues, para recordarles, ¿no? Para que ya ustedes saben. Está PRETS, está el Ministerio de Educación Nacional y también la Universidad de los Andes. ¿Listo? Se hizo una adaptación al contexto colombiano y la distribución, que es un tema un poco complejo, ustedes saben que implica distribuir materiales en los colegios, se tienen planeadas desde los meses de enero a febrero del 2016 para implementar estas guías en el primer bimestre, porque estas van a ser las primeras de varias guías que van a recibir durante todo el año. Entonces, van a ser 5, ¿cierto? 5 por grado. ¿Listo? Bueno, la presentación de qué propuesta pedagógica traen las guías. Aunque ya se había trabajado esto en la sesión de trabajo situado el ciclo 3, es importante retomarlo porque la comprensión de esta propuesta es la que garantiza una implementación adecuada del material. Entonces ellos trabajan la resolución de problemas y destacan allí unas etapas, pero también hay algo importante que lo decía Alex, que son los centros de aprendizaje. En los centros de aprendizaje, lo ideal sería que el docente vivenciara todos los centros de aprendizaje. ¿Y por qué digo vivenciara? Porque una cosa es que yo los lea y otra cosa es que yo los haga. Y necesitamos que los docentes los hagan, no que los lean únicamente. En la sesión de hoy escogimos uno de cada una de las guías de los grados. No escogimos más porque el tiempo no nos alcanza para más, pero fíjense lo que les decía al principio. Este protocolo va a llevar mucho trabajo posterior y ese trabajo es que en los encuentros de formación, o sea, ya estoy pensando más allá antes de llegar a los establecimientos, el tutor debe trabajar las 5 guías y todos los centros de aprendizajes de esas guías, ¿de acuerdo? Hoy cada uno va a trabajar una, porque vamos a partir cómo lo vamos a hacer en el establecimiento. Y en el establecimiento ustedes van a ser los docentes de un grado, aquí los docentes del otro, pero sí en los encuentros de formación lo discutíamos con el equipo que trabajamos en el protocolo y también con Mónica, que ese encuentro de formación va a ser exigente en este protocolo porque el tutor tiene que ser muy pilo en todas las guías y eso se tiene que articular con el acompañamiento de aula. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto es el primer pedacito de un camino largo, no solo del primer ciclo, sino todos los ciclos que van a conformar el próximo año. Aquí hay una matriz de evaluación.
esta la destacamos es porque las guías traen una matriz de evaluación propuesta. ¿Y por qué digo propuesta? Porque puede yo como docente me dé cuenta que esta matriz no está contemplando todo lo que la situación problema posibilita desarrollar. ¿Listo? Entonces esa matriz de evaluación está estructurada con la propuesta pedagógica y atiende a cada una de las etapas de resolución que plantean ellos allí. Esta es una que tomamos de grado cuarto, pero todas traen su matriz de evaluación como una herramienta adicional que les dan a los docentes. Y hasta aquí va esa etapa general. Una información adicional, Verónica ahí está pendiente, es que en esta semana vamos a tener un encuentro corto con Verónica y Mauricio para que nos profundicen aquellas dudas adicionales que tengamos respecto a la estructura y también respecto como a, bueno, estas son las primeras que llegan, ¿no? Que llegan de 5. Entonces, cómo tener allí esas preguntas de cómo va a ser el material, no solo ahorita, lo primero que va a llegar, sino lo que va a llegar durante este año. Es importante aclarar algo supremamente importante, es que estas guías ya fueron impresas. Entonces, el tutor cuando recree esto con sus docentes, lo que va a hacer es ubicarlos por grado. Aquí hay una variable importante. ¿Qué pasa con aquellos que son multigrado? Muy seguramente en una sesión le va a tocar trabajar una, pero en el acompañamiento de aula, con ese docente no solo todas, sino mirar, o sea, es un trabajo dificilísimo que nosotros no nos atrevimos en a hacerlo porque es un trabajo adicional, pero cómo se pueden complementar y tener puntos como de convergencia para atender a ese aula multigrado. Pero para poder identificar esos puntos en comunes o no comunes, tengo que conocer las 5 muy bien, porque si no, no los puedo identificar. Entonces, en esos subgrupos de 3, vamos a asignar los siguientes roles. Un moderador, que es la persona que va a ir dirigiendo como toda la actividad de lo que viene en la ficha de trabajo. Un relator, que es la persona que toma nota de las reflexiones, y esas reflexiones nosotros nos las vamos a llevar para enriquecer el protocolo. ¿Listo? Y un organizador que va a estar pendiente como de que todos los materiales que se requieren para la guía estén en el material entregado. ¿Listo? Aparecen unos documentos que también son pues, de la serie de lineamientos curriculares, que son los lineamientos curriculares de la educación preescolar. A partir de las orientaciones y los lineamientos que también nos presentan ellos frente a lo que se espera como protocolo y lo que se espera que se hagan los establecimientos educativos, hacemos unos ajustes para consolidar la propuesta final de la sesión de trabajo situado. En ese sentido, pues vienen nuestros objetivos para la sesión de trabajo situado, que básicamente es conocer la estructura del material educativo de matemáticas, guía de enseñanza para docentes de primaria y cuadernillo del estudiante de primero a quinto grado, el cual se implementará en los establecimientos educativos focalizados en el 2016. Y acá queremos que tengan muy presente este aspecto, que es conocer la estructura del material, y que esperamos que en el trabajo que vamos a hacer a lo largo de esta jornada tengamos presente que no es hacer la revisión del material en términos de la edición, por ejemplo, de que le falta, de que le sobra. Si bien es importante que
para de pronto hacerle correcciones para un futuro o cosas por el estilo, pues se podría, pero nuestros ojos van a estar en la estructura de la guía. ¿Listo? De las guías. En ese sentido, entonces, esperamos que el protocolo logre, con el protocolo logremos identificar los elementos que componen la estructura del material, reflexionar acerca de las actividades que se presentan en el material educativo, realizar un acercamiento a los centros de aprendizaje que se proponen en el material educativo de matemáticas y que serán trabajados durante esta sesión. Entonces, fíjense que todo es como hacer una mirada al material, a las actividades que se proponen, a la estructura del mismo y también pues ir pensando como en la forma en que lo vamos a proponer en los establecimientos educativos junto con nuestros tutores. Bueno, en general, pues el protocolo, como todos, tiene una duración de 180 minutos y hemos organizado para el protocolo 2 grandes momentos. El primero es una plenaria con todos los docentes, en donde hacemos una presentación muy específica de lo que son los materiales, de dónde vienen y más o menos qué contienen. Pero esa presentación es muy sencilla, que pues ahorita ustedes van a ver cómo es de sencilla para que también lo tengan en cuenta en el momento de hacerlo con sus tutores. Y el momento 2, que es el gran momento, porque tiene una duración de 150 minutos, en donde vamos a partir de una ficha, reconocer la estructura que esperamos puedan identificar con esas orientaciones que tiene la ficha de trabajo para cada uno de los grados. En relación con los materiales, todos sabemos que para el próximo año los materiales que llegan son los de PREST. Algunos de ustedes ya están familiarizados, bueno, algunos sí porque tenemos algunos formadores nuevos, compañeros, pero sabemos que son PREST y algunos de estos los hemos trabajado. ¿Cuáles identifican ahí? Muy bien, Amalia, excelente. El monstruo come letras y vamos al estadio. Bueno, entonces el material que llega va a ser para los 5 grados de primaria y en general, pues estas versiones que llegan son una construcción pues a partir del contrato y del convenio que se tiene con PREST, la Universidad de los Andes y el Ministerio. Se hacen algunas adecuaciones para el contexto colombiano. Además, estos materiales pues incluyen algunos aspectos asociados con los DBA y pues en relación con la distribución nos informan que ya está ese proceso un poco adelantado, que se está dando y se espera que durante el primer bimestre del 2016 se pueda aplicar porque ya ha llegado a los establecimientos educativos. Pues nosotros sabemos también, de acuerdo con lo que hemos vivido, que en algunos casos se va a demorar más tiempo de lo que se ha previsto, pero bueno, esperemos que se pueda dar desde el primer bimestre para que lo que se ha proyectado de hacer la planeación durante la semana de planeación en los establecimientos educativos, pues ya se pueda contar con este material para el trabajo. Tenemos ya el afianzamiento como de la situación problema como tal, en donde definimos qué es lo que se pretende, cuáles son las preguntas, cuáles serían las tareas, cuáles son los conocimientos que se esperan abordar. Hacemos la construcción de un esquema de comprensión pues para darle solución a la situación y luego viene un proceso que se llaman, que en las guías se denomina de descontextualización, que es donde asumimos los centros de aprendizaje como el recurso que nos permite generar unos conocimientos para que el estudiante posteriormente pueda avanzar en la solución de la situación, de la resolución de la situación problema. Una siguiente fase asociada con la resolución del problema y terminamos con la fase de reflexión en donde hacemos una revisión de lo que pasó y finalmente con respecto a lo que tenía inicialmente,
cómo quedó el conocimiento, cómo quedó resuelta la situación. ¿Listo? Esa es la estructura, digamos, de general que manejan todas las guías. Eso es, digamos, de alguna manera una ventaja para el acompañamiento que vamos a hacer a los establecimientos, y es que podremos hablar en todas las guías pues, con el mismo lenguaje, con la misma estructura, y eso pues también facilita un poco el trabajo que van a hacer los tutores cuando estén haciendo sus reflexiones con los docentes. Y pues como un elemento muy importante de estas guías son los centros de aprendizaje. Se distribuyen de acuerdo con las mismas situaciones y con lo que se espera con la duración de la guía. Se distribuyen en unos términos en donde hay unas intervenciones claras del docente, en donde hay unos momentos en donde el estudiante está trabajando solo, en donde hay unos momentos también de ejercicios de validación o de aplicación, y entonces eso es lo que esperamos que los docentes reconozcan cuando estén trabajando con el material, en dónde es que él tiene que hacer intervención, en dónde no, y cuáles son las que finalmente le van a dar o qué conocimientos se generan en esas situaciones para poderle dar solución a la situación. Bien, adicionalmente, las guías tienen una propuesta de evaluación, pero aquí sí queremos hacer un poco de énfasis en que esta matriz de evaluación aparece en las guías, pero no es para que se ejecute y se aplique tal como está, sino que sea de pronto una matriz orientadora que de pronto le proporcione al docente algunas herramientas para que la aplique con los estudiantes, o que la complemente, o que se apoye en ella, o que utilice una distinta, ¿sí? Entonces ahí pues vamos a analizarla también un poco y podremos tomar decisiones frente a lo que evaluaremos a los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Este es el primer momento, o sea, hasta aquí hemos terminado el primer momento que les decía, que es la presentación general de la guía, porque el grueso es que los docentes la utilicen, la manipulen, la trabajen, entonces no queremos gastar tanto tiempo en exposiciones para esto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? En los establecimientos educativos les decíamos que vamos a conformar grupos por grado, de docentes por grado. Si hay si hay colegios en donde haya solo un docente, por ejemplo, de segundo, entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver en las guías que esperamos que esa guía esa ficha que les vamos a entregar para el reconocimiento de la estructura, le permita a un docente que esté solo, pues poder hacer el trabajo sin necesidad de que tenga tanta compañía. ¿Listo? También lo pensamos de esta manera, porque los tutores, pues si estamos repartidos por grados, le va a quedar muy complicado estar en todos los grupos. Entonces la ficha tiene que ser explícita para que todos los docentes la puedan trabajar sin la asesoría en todo momento del tutor. En esta ficha aparece una primera indicación, y es que en lo posible trabajemos en subgrupos. A pesar de que cada mesa va a tener el mismo grado, la idea es que no trabajemos como todos en masa, sino que tengamos la oportunidad de hacer los grupos más pequeños y van a contar con el material para cada uno de los subgrupos. ¿Listo? Y bueno, ya a partir de esto sí pueden seguir las indicaciones que requieran. Les vamos a entregar adicionalmente unas fichas pequeñitas en blanco para que por favor nos escriban todos los comentarios y sugerencias frente a la ficha, para hacer el mejoramiento de ella, para hacerle ajustes de redacción, de posibles errores que de pronto encuentren a la ficha. Si de pronto hay algunos comentarios adicionales que quieran presentar mañana, eso no se los había dicho, mañana vamos a tener un espacio con Mauricio y con Verónica frente a la ruta de todo el año en relación con el material. Es decir, que como la estructura pedagógica de matemáticas para todo el año 2016, porque lo que entregamos nosotros hoy es lo que viene para el primer periodo, para el primer bimestre, perdón. ¿Listo?